Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi madre me obligó a ser niñera de sus hijastros en las vacaciones que yo pagué, así que la abandoné en un país extraño. Me pasé de la raya. Hace poco, mi jefe me ascendió en el trabajo, lo que vino acompañado de un jugoso aumento de sueldo. Así que pensé en invitar a mi mamá, que tiene 52 años, a pasar unas vacaciones conmigo. Ella ha sido prácticamente mi mejor amiga durante toda mi vida, ya que mi papá falleció cuando yo era muy pequeña, entre los 2 y 3 años. Apenas tengo recuerdos de él. Fue principalmente mi madre quien se ocupó de criarme, aunque mis abuelos también echaron una mano. No fue nada fácil para ella ser madre soltera, pero jamás me hizo sentir que yo fuera una carga, algo por lo que siempre le estaré agradecida. Para que se entienda mejor, mi madre se casó con su actual esposo, que tiene 49 años, hace 3 años, después de haber estado saliendo con él durante bastante tiempo. Yo no tenía ni idea de que estuviera en una relación con este hombre, y nadie más lo sabía tampoco, ni siquiera sus propios padres. Nos sorprendió a todos con la noticia de su compromiso, y apenas tuvimos tiempo de asimilarlo. Cuando nos habló de su noviazgo, ya estaban comprometidos, y en 6 meses también se casaron. Mi padrastro no es un tipo desagradable, pero simplemente nunca congeniamos. Tal vez fue porque él y sus hijos se convirtieron de repente en la prioridad número 1 de mi madre, o quizás porque nunca se esforzó por conectar conmigo, pero por alguna razón, simplemente no nos llevamos bien. Cada vez que visitaba a mi madre, procurábamos evitar hablarnos lo máximo posible. Él tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, ambos adolescentes. La mayor tiene 16 años y el menor 14. No estoy segura de por qué su exesposa lo dejó, pero según lo que me ha contado mi madre, se divorciaron porque su ex era una mujer egoísta que no se preocupaba por él ni por los niños, y por eso perdió la custodia. Mi madre no me ha dado más detalles al respecto, y yo tampoco he indagado porque no es asunto mío. Mi padrastro estuvo casado durante 6 años, y llevaba divorciado casi 2 cuando finalmente conoció a mi madre. En cuanto me enteré de mi ascenso, lo primero que se me ocurrió fue llevar a mi mamá de vacaciones para devolverle un poco de todo lo que había hecho por mí. Podría haber invitado a mis amigos, pero no lo hice porque mi madre significa muchísimo para mí. Sin embargo, en cuanto le pregunté si quería venir conmigo, me dijo que sí, pero solo si podía traer también a su marido y a los hijos de este. Todos parecían llevarse bastante bien, así que no cuestioné la decisión de mi madre de querer incluir a su familia en nuestras vacaciones. Por supuesto, sería mucho más complicado y costoso reservar 4 pasajes de avión en lugar de 2, y 2 habitaciones de hotel en vez de 1. Probablemente no podría pasar tanto tiempo a solas con mi madre como había pensado, pero estaba dispuesta a aceptarlo todo porque el propósito de este viaje era hacerla feliz y de alguna manera retribuirle todo lo que había hecho por mí durante mi infancia. Así que después de pensarlo unos días, accedí a que trajera a su familia. Afortunadamente, podía pagarlo sin problemas gracias a mi aumento de sueldo. Tras casi 2 semanas de planificación, por fin abordamos nuestros vuelos y llegamos al destino por la tarde. Todos estábamos agotados e intentamos dormir un poco. Fue entonces cuando los niños tomaron una siesta en mi habitación, mientras mi madre y mi padrastro ocuparon la contigua. Me sorprendió que los chicos hubieran elegido quedarse en mi cuarto, ya que esperaba que compartieran habitación con su familia, pero no dije nada porque supuse que era solo por comodidad y que una vez que se despertaran, se mudarían. Incluso después de que todos terminamos de dormir, no se movieron. No me importó demasiado porque salimos todos juntos a pasear por la ciudad. Pero cuando regresamos al hotel y los niños se dirigieron directamente a mi habitación, decidí hablar con mi madre y mi padrastro sobre el tema. Los aparté en el vestíbulo y les dije que ya era hora de que los chicos se cambiaran de cuarto. Pero mi padrastro simplemente esbozó una sonrisa socarrona y me soltó que si tanto había insistido en darle unas vacaciones a mi madre, entonces debería haber considerado que ella necesitaría servicios de niñera. Lo dijo mientras se reía, como si fuera un chiste graciosísimo. No entendía a qué se refería, así que me explicó que como estas eran unas vacaciones que yo había organizado para que mi mamá pudiera tomarse un respiro de su agotadora vida diaria, lo mínimo que podía hacer por ella era cuidar a los niños y dejar que compartieran habitación conmigo. Entonces ambos me sonrieron, me dieron las gracias y me dejaron sola en el vestíbulo. Ya estaba haciendo todo lo posible al llevarlos de vacaciones. ¿Cuántos hijos harían eso por sus padres? Sinceramente, estaba haciendo un gran esfuerzo al tolerar a su familia, a pesar de que solo quería llevar a mi madre. Además, era yo quien estaba pagando por todo, así que esperar que también cuidara a sus hijos era ridículo.
Si ella hubiera querido un descanso, debería haber dejado a todos en casa y venir conmigo sola, como había planeado inicialmente. Después de un rato, subí a su habitación e intenté hablar de nuevo con ellos, pero una vez más mi padrastro intervino, y esta vez fue mucho menos amable al respecto. Me espetó sin rodeos que tenía que compartir el cuarto con los niños, porque ellos se habían ganado este descanso, y luego me cerró la puerta en las narices antes de que pudiera decir algo. Lo peor fue que mi madre ni siquiera le dijo nada, aunque él estaba siendo extremadamente irrespetuoso y grosero conmigo. También era absurdo que creyera que ellos se habían ganado este descanso, cuando en realidad era yo quien había conseguido el ascenso y el aumento que había hecho posible este viaje. En lugar de estar agradecidos por lo que había hecho, tuvieron la desfachatez de ser tan irrespetuosos conmigo. Estaba furiosa cuando volví a mi habitación y vi a los niños en la cama al lado de la mía. Pensé en probar una táctica diferente y les pregunté si estarían dispuestos a cambiarse a la otra habitación, con la esperanza de que dijeran que sí, pero no lo hicieron. Me dijeron que sus padres les habían ordenado quedarse en mi cuarto, y por eso asumían que compartirían el espacio conmigo. No les dije nada porque no era culpa suya que su padre fuera un imbécil, así que los dejé estar y reflexioné sobre qué hacer durante las próximas horas, hasta que alrededor de las 10 de la noche me percaté de que los niños se habían quedado dormidos. Lo había meditado mucho y me di cuenta de que la única salida para mí en ese momento era simplemente irme sin avisarles y dejarlos solos. Habían sido muy irrespetuosos y egoístas, y no había forma de que mi padrastro me controlara en unas vacaciones que yo estaba costeando. No me lo pensé 2 veces, y antes de darme cuenta, agarré todas mis maletas y me escapé. No había desempacado todavía, así que fue fácil para mí. Y al personal del hotel no le importó mucho tampoco, porque les había comunicado que me iba y que las habitaciones serían abonadas por mi madre y mi padrastro. Era poco después de medianoche, pero tras buscar un rato, encontré otro hotel un poco más lejos. Tuve la suerte de conseguir un Uber sin esperar demasiado, y en media hora me registré en el otro establecimiento, que era mejor que el anterior. Ahora que me había librado de mi madre y su familia, por fin podía permitirme gastar todo ese dinero en mí misma. Dormí bien esa noche, y lo primero que hice por la mañana fue reservar un masaje de cuerpo entero en el spa del hotel, para relajarme y poder disfrutar plenamente de las vacaciones que había planeado, después de varios meses de trabajar duro para conseguir este ascenso. Ya había bloqueado a mi padrastro y a mi madre la noche anterior, así que no me preocupaba mucho tener noticias suyas, y no había forma de que pudieran descubrir dónde estaba yo. Hasta hace unas horas lo estaba pasando de maravilla, pero eso fue solo hasta la hora del almuerzo, cuando finalmente recibí noticias de mi madre. Había creado una cuenta falsa en Instagram para contactarme, y me había enviado un mensaje sobre lo cruel que estaba haciendo con todos ellos, especialmente con ella. Dijo que abandonar a mi familia no era la forma adecuada de hacer las cosas, y que si realmente me sentía tan ofendida por los acontecimientos de la noche anterior, entonces debería haber esperado hasta la mañana para encararlos y discutir esto como una familia, hasta llegar a una conclusión que nos dejara contentos a todos. Pero en lugar de eso, opté por abandonarlos en un país extraño, sabiendo que no tenían dinero en ese momento, ya que sus tarjetas no funcionaban internacionalmente y el personal del hotel ya los estaba presionando para que pagaran, puesto que estaban hablando de hacer el checkout una vez que descubrieron que me había largado en medio de la noche sin decirles nada al respecto. Mi madre me dijo que estaba increíblemente decepcionada conmigo y afirmó que no esperaba este tipo de comportamiento juvenil e inmaduro de mi parte. Exigió que regresara inmediatamente para resolver las cosas y sacarlos del apuro. Fue precisamente ese sentido de superioridad lo que me sacó de quicio, y en un arrebato le envié un mensaje diciéndole que era una adulta y que podía solucionar las cosas por su cuenta y pedir ayuda a su marido, ya que era en quien ahora confiaba para todo. Eso la enfureció porque después de ese mensaje, me dijo que lamentaba incluso haber aceptado acompañarme en estas vacaciones y que debería haber sabido que yo estaba celosa de su nueva vida y su nueva familia, por lo que estaba haciendo todo lo posible para fastidiarlos. No creo que esto sea culpa mía en absoluto, y mi reacción probablemente fue como la de cualquier ser humano en mi situación. De la misma manera, no estoy celosa, simplemente estoy decepcionada de que ella esté anteponiendo a los demás a su propia sangre. Pero incluso eso está bien, ya que ahora soy adulta. Lo que no está bien es ser irrespetada por personas que dependen de mí, y que ella ni siquiera se moleste en defenderme cuando su esposo está siendo tan grosero conmigo justo delante de sus narices.
¿Fui la mala por abandonar a mi madre y a su familia en un país diferente después de que me faltaran el respeto? Actualización 1. Hola a todos, no me disculpé con mi madre, ni me puse en contacto con ella después de leer los comentarios aquí. No le debo tanto como pensaba, y el hecho de que siquiera me ofreciera llevarla de vacaciones debería haber sido suficiente para que apreciara mis esfuerzos. Pero ella tuvo que llevar las cosas demasiado lejos. No solo exigió que dejara que trajera a su familia, sino también que renunciara a mi espacio personal y privacidad para cuidar a los hijos de su esposo. Ni siquiera comprendo por qué exactamente esperaría que me sentara con ellos y discutiéramos las cosas como una familia, cuando ni siquiera son mi familia en primer lugar. Su esposo es su marido, no mi padre, y sus hijos son sus hijastros, no mis hermanos. Así que no les debo ninguna discusión de ningún tipo, y los abandoné solo porque fueron increíblemente irrespetuosos conmigo, a pesar de que fui yo quien organizó estas vacaciones para todos ellos. El único error que cometí fue permitir que mi madre me convenciera de traer a su familia. No son mi familia, y no tenía por qué dejarla disfrutar del viaje a mis expensas. Pero pensé que necesitaba compensarla, por eso dejé que me hicieran a un lado así. Ella había sido una buena madre para mí, pero eso no era excusa para que actuara con tanto narcisismo ahora. Ha transcurrido un día entero y no he respondido, pero ella sigue mandándome mensajes de vez en cuando. No me he molestado en leerlos y tampoco la he bloqueado desde entonces. Solo creará otra cuenta para molestarme, así que es mejor dejarla divagar, ya que la he silenciado y no me fastidiará. Ahora estoy disfrutando mi viaje en solitario. Actualización 2. Mi mamá acaba de presentarse con el resto de su familia en el hotel donde estoy alojada y armó un escándalo en el vestíbulo cuando se negaron a dejarla subir a verme o incluso decirle mi número de habitación, lo cual es una política normal de hotel. No sé por qué se sorprendió por eso, pero de todos modos, cuando bajé para ver por qué estaba aquí, estaba furiosa y me apartó antes de gritarme por lo que había hecho. Aparentemente, de alguna manera lograron hacer el check-out del hotel anterior, coordinando con su banco y pagando de algún modo, pero ahora querían que les explicara por qué exactamente los había abandonado. No creo que les deba una explicación en absoluto, pero aún así, les di la razón exacta por la que los había dejado y observé cómo la cara de su esposo se volvía cada vez más amargada. Para cuando terminé de hablar, parecía que estaba a punto de estallar de rabia conmigo, pero no me importaba. Era culpa suya que tuvieran que pasar por esto, y si simplemente hubiera sido amable y educado conmigo, entonces no me habría escapado en absoluto, así que era inútil hacerme muecas para intentar hacerme sentir culpable. También fue inútil que me dieran una lección sobre valores familiares y morales, que es lo que eligió hacer mi madre. Me dijo que lo que había hecho era inaceptable, y que la forma en que había decidido lidiar con esta situación no solo era humillante para ellos, sino que también era un movimiento patético de mi parte, porque me hacía ver como una cobarde que tenía demasiado miedo de hablar con su propia familia. Ya estaba bastante enojada, y cuando ella volvió a sacar el tema de la familia, tuve un pequeño estallido y le dije que no éramos una familia en absoluto, porque, en primer lugar, nos había mentido, y había ocultado esta supuesta familia suya de nosotros durante mucho tiempo, y solo había considerado importante informarnos cuando estaba a punto de casarse. No solo eso, sino que ella y su esposo nunca se habían esforzado por hacerme sentir como parte de la familia en absoluto, así que realmente era arrogante de su parte esperar que los tratara como tal. Debería haber estado contenta de que me ofreciera llevarlos de vacaciones solo por su bien, pero si ella estaba demasiado ciega y con derecho como para apreciar eso, entonces que así sea. Entonces le dije a la cara que ahora no quería verla más, y que quería que me dejaran en paz por el resto de las vacaciones. Ella intentó exigir que cambiara sus boletos de avión de regreso a casa, pero me negué, ya que, como ya dije, había hecho lo que prometí. Si no podían apreciar eso, entonces no iba a esforzarme más por ayudarlos. Ambos eran adultos, tenían su propio dinero, y si me iban a dar por sentada, entonces podían despedirse de mi oferta. Hubo más discusiones después de eso, pero luego mi padrastro tuvo el buen sentido de intervenir y se los llevó a todos, todo el tiempo, mirándome con las peores caras que posiblemente pudiera, como si me importara. Han pasado un par de horas desde entonces, y ahora mismo estoy saliendo a cenar con una amiga mía que vive aquí y se puso en contacto conmigo cuando se enteró de que estaba de visita. Con suerte, mi mamá y su familia simplemente se irán a casa y me dejarán disfrutar del resto de este viaje sola, porque realmente no tengo interés en seguir esta pelea innecesaria. Actualización 3.
Resulta que estaba equivocada sobre mi madre, pensando que dejaría esto tan fácilmente como creí que lo haría. Pensé que hace 2 días había visto lo último de ella desde que tuvimos una discusión realmente mala, y básicamente le dije que no le debía nada, así que pensé que me dejaría en paz. Pero claramente no fue así. Hoy, justo antes de salir a recorrer un poco la ciudad por mi cuenta, recibí una llamada de recepción diciendo que mi madre había vuelto aquí para visitarme nuevamente. Esta vez solo era ella, así que decidí ir a verla porque solo quería terminar esta disputa para poder divertirme en mis vacaciones. No tenía idea de qué esperar cuando fui a hablar con ella en el vestíbulo, pero se veía más triste que enojada, así que sabía que al menos hoy no iba a ser tan horrible como la vez anterior. Comenzó disculpándose conmigo por perder los estribos y actuar con sentido de derecho, que aparentemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba mostrando. También me dijo que ella y su esposo estaban esperando un descanso de cuidar el hogar, los niños, las finanzas y todo al mismo tiempo, porque han estado pasando por una etapa muy tensa y difícil antes de que yo la invitara a acompañarme en las vacaciones. Ella pensó que podría aprovechar esta oportunidad para construir lazos duraderos entre todos nosotros, porque nos amaba a todos por igual y quería que fuéramos parte de la vida de los demás. Sin embargo, no sabía si esa era la forma correcta de proceder porque, claramente, no me llevo bien con su esposo, y su esposo tampoco parece gustar de mí. Tuvieron una pelea muy desagradable por lo que había hecho después de que salieron del hotel el otro día, y él la acusó de criarme mal, y cruzó la línea cuando le dijo que su ex esposa había sido una mejor madre que ella, lo que decía mucho, ya que su ex esposa regularmente abandonaba a sus hijos en casa por horas mientras salía. Esa es la razón por la que se divorciaron, cuando finalmente descubrió lo que ella había estado haciendo. En ese momento, los niños eran demasiado jóvenes para quedarse solos en una habitación cerrada, incluso si era solo por 3 o 4 horas, y que él comparara a mi madre con una mujer así, solo porque decidí defenderme, fue llevar las cosas demasiado lejos. No creo que nadie hubiera tolerado eso, pero mi madre dice que lo ama, así que está bien con eso. La razón por la que me visitó hoy, sin embargo, fue para decirme que todos volarían de regreso a casa al día siguiente y dijo que lamentaba su comportamiento. Había estado muy estresada con respecto a su relación con su esposo, por eso ya había estado al límite, y lo que hice solo lo empeoró todo, así que se disculpó por eso. Pero también me dijo que quería que mantuviera mi distancia por un tiempo, lo que significaba que no podía llamarla regularmente para hablar sobre la vida como solía hacer antes. De todos modos, no planeaba llamarla y hablar con ella mientras estaba de vacaciones, pero saber que no podría tener la misma relación con ella nunca más en el futuro previsible me dolió un poco, y todo por culpa de su esposo. Fue una pena, pero le dije que entendía, y tuvimos un abrazo realmente incómodo y frío. Si soy honesta, desearía que no me hubiera contactado en absoluto, y no se hubiera molestado en disculparse, porque esto solo me hace sentir peor por lo que pasó. Sé que ella metió la pata, pero aún así es mi mamá, y ella fue mi mejor amiga mientras crecía. Entonces, perderla por esta nueva familia suya realmente se sintió como si estuviera perdiendo la única parte de mi infancia que aún llevaba conmigo. Duele, pero no hay mucho que pueda hacer, y realmente no hay nada que incluso quiera hacer dadas las circunstancias. Ella es quien quiere elegir a su esposo y a sus hijastros sobre mí, así que, ¿realmente qué puedo hacer? Solo intentaré disfrutar el resto de mi estadía aquí, porque estoy pagando una fortuna por quedarme en este hotel caro. Actualización 4. Hola, así que regresé a casa hace unos 3 días, y se supone que debo volver al trabajo mañana. Traté de aprovechar al máximo mi viaje, y fue bastante divertido. Casi olvidé mi situación con mi madre hasta anoche cuando escuché de mis abuelos que decidió dejar a su esposo, porque de todos modos estaban pasando por una mala racha, y se dieron cuenta de que ya no podían resolver las cosas. Entonces, la familia a la que ella me puso en segundo lugar ya no es su prioridad, lo cual es un poco extraño y triste de pensar porque me eligió por encima de ellos, pero ni siquiera los tiene más. No hemos hablado desde que me dejó en el hotel ese último día que me visitó, y yo tampoco he tratado de comunicarme con ella porque parecía inútil. Después de un tiempo, me olvidé de ella porque me estaba divirtiendo en el viaje. Incluso después de regresar, pensé en ella un par de veces, pero ella no me habló, así que no intenté hablar con ella tampoco. No quería forzar mi presencia en un lugar donde no era bienvenida, y ella dejó muy claro que no quería hablar conmigo en ese momento, y tal vez no cambie de opinión en el futuro tampoco por cómo están las cosas ahora. Quiero decir, ni siquiera me dijo que decidió divorciarse,
Y eso es bastante importante. Creo que este es prácticamente el fin del camino para mi madre y para mí, e hipotéticamente, incluso si nos reconciliáramos algún día, las cosas nunca volverán a ser como solían ser. Estoy bien con eso ahora porque fui una buena hija para ella y lo intenté lo mejor que pude hasta que sentí que ya no podía más. Entonces, estoy bien con lo que pase ahora y le deseo lo mejor, porque soy demasiado mayor para guardar rencor contra nadie, y mucho menos contra mi propia madre. Supongo que también intentaré superar esto ahora,